This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise, I'm telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestina Desclasificada. Somos el único programa de televisión semanal que se dedica a investigar y exponer la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo ilegalmente ocupado de Palestina. Analizaremos la relación entre el arzobispo de Canterbury y el movimiento sionista. La Iglesia de Inglaterra, tradicionalmente cercana al Partido Conservador británico, ha ido más allá bajo el liderazgo de Justin Welby. Se ha posicionado como un apéndice del régimen sionista genocida, poniendo la Iglesia al servicio de Benjamín Netanyahu, como lo explica Latifa Abu Chakra en el siguiente informe. Recientemente, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, canceló sus planes de reunirse con el pastor luterano Montag Isaac de la ciudad ilegalmente ocupada de Beit Lah, en Cisjordania. Según informes, indicó que no podía reunirse con él si compartía una plataforma con el ex líder laborista Jeremy Corbyn en una manifestación pro-palestina. En su sermón navideño, Isaac, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de Navidad en Beit Lah, expresó que si Jesucristo hubiera nacido hoy, lo haría bajo los escombros. La grabación de su discurso y la representación de la Natividad se difundieron ampliamente, tanto en las redes sociales como en los medios convencionales. Isaac lamentó que resultara vergonzoso y no acorde con su visión del cristianismo el hecho de no estar dispuesto a reunirse con otro pastor, simplemente por querer explicar las razones de su encuentro. Se afirma que el arzobispo estaba preocupado por un supuesto aumento significativo del antisemitismo desde octubre en el Reino Unido, temiendo que esto pudiera causar graves problemas para la comunidad judía si se llevaba a cabo la reunión. La referencia a Corbyn y el presunto aumento del antisemitismo sugieren que Welby está adoptando puntos de vista sionistas. No es sorprendente descubrir que está vinculado a un lobby con estrechos lazos con el régimen sionista, ya que es presidente del Consejo de Cristianos y Judíos, una organización fundada en la década de 1940. Según su propio informe, el Consejo organiza visitas a la Palestina ocupada, incluyendo asentamientos ilegales israelíes y reuniones con funcionarios del gabinete israelí. Al menos desde la década de 1980, este grupo ha sido identificado como un frente sionista, especialmente con la participación del veterano activista sionista Sir Zygmunt Sternberg, fallecido en 2016, quien estuvo involucrado en la creación del Foro de las Tres Religiones en 1997, con la intención de incluir a los musulmanes en el diálogo interreligioso, aunque algunos sostienen que su verdadero propósito era infiltrar y alejar a las comunidades musulmanas de la crítica al sionismo. El reverendo Marcus Braybrook, biógrafo oficial del Consejo de Cristianos y Judíos y cofundador del Foro de las Tres Religiones, admitió abiertamente que, dada la importancia creciente de la comunidad musulmana, las heridas latentes en Israel y Palestina y el aumento del extremismo, el diálogo musulmán-cristiano-judío tiene una relevancia especial. En la actualidad, el Consejo de Cristianos y Judíos colabora con United Jewish Israel Appeal, entidad que también participa en llevar a estudiantes a visitas a asentamientos israelíes ilegales como parte del programa discriminatorio de derecho de nacimiento. Robin Moss, jefe de relaciones con Israel en United Jewish Israel Appeal, afirmó que el Consejo de Cristianos y Judíos está llevando a cabo una labor pionera. Hasta hace poco, la directora del grupo Welby era Elizabeth Harris Sauchasenko, quien simultáneamente trabajaba para las iniciativas abrahámicas financiadas por el gabinete israelí. Estas iniciativas afirmaban buscar aumentar la sinergia entre el Reino Unido y organismos y agencias israelíes. En resumen, Justin Welby está profundamente involucrado en la promoción de la ideología genocida del sionismo.
Me acompaña en el estudio, como siempre, nuestro experto residente, David Miller. David es académico y exprofesor en la Universidad de Bristol y ahora es investigador principal, no residente, en el Centro de Islam y Asuntos Globales de la Universidad de Saim, en Estambul. También es codirector del grupo de vigilancia de cabildeo Spinewash y un destacado académico británico, así como uno de los principales críticos de Israel en el Reino Unido. Me complace dar la bienvenida nuevamente al reverendo Stephen Sizer, quien se une a nosotros a través de Skype. Stephen es un defensor de los derechos humanos de larga data y un claro partidario de la causa palestina. Ha sido objeto de críticas por parte del lobby pro-Israel, que ha llevado a cabo una campaña en su contra durante muchos años. Stephen es miembro de varios grupos pro-palestinos y es el fundador y director de la Peacemaker Trust. También ha escrito varios libros, incluidos En los Pasos de Jesús y los Apóstoles, Cristianismo Sionista, Rumbo al Armagedón y Los Soldados Cristianos de Sion. Bienvenidos al programa. Stephen, escribiste una tesis doctoral y de hecho un libro sobre el cristianismo sionista. ¿Podrías explicarnos qué es y por qué existió antes de la creación del movimiento sionista judío? Indeed, thank you for inviting me on the show. Christian Zionism as a movement preceded Jewish Zionism. Agradezco la invitación al programa. El movimiento del cristianismo sionista precedió a los sionistas judíos en al menos 50 años. En 1799, Napoleón se convirtió en el primer gobernante mundial en prometer a los judíos una patria con la intención de obtener apoyo financiero de banqueros judíos para sus campañas y experimentos coloniales, así como para derrotar a los británicos. A pesar de su fracaso, este intento llamó la atención de líderes políticos y religiosos en el Reino Unido, quienes comenzaron a especular sobre el papel británico en llevar a los judíos de regreso a la tierra de Palestina en cumplimiento de la profecía bíblica. Este interés coincidió con la estrategia del Reino Unido de controlar el puente entre sus colonias en África y Asia. Así, el cristianismo sionista respaldó y precedió al sionismo judío. Los primeros sionistas cristianos, como Lord Shaftesbury y William Herschel, facilitaron la tarea de los primeros sionistas como Theodor Herzl, generando apoyo entre líderes políticos y religiosos en toda Europa. En cierto sentido, Netanyahu no estaba equivocado al afirmar recientemente que el sionismo no habría existido sin el respaldo del sionismo cristiano. Sí, David, parece que el Consejo de Cristianos y Judíos es simplemente una organización interreligiosa que respalda el sionismo. ¿No es así? Sí, por supuesto. Hemos discutido previamente el papel del sionismo en las organizaciones interreligiosas. El Consejo de Cristianos y Judíos existe desde la década de 1940 y, como se detalla en el informe, experimentó un renacimiento en los años 80 bajo la influencia de Sir Sigmund Sternberg, un destacado lobista sionista y creador de varios lobbies sionistas. Sternberg también fundó el Foro de las Tres Religiones y el Foro para el Debate sobre Israel y Palestina, temas que podríamos abordar más adelante. Aunque se presenta como una organización que fomenta la colaboración entre cristianos y judíos, su verdadera agenda es asegurarse de que rechacen el antisionismo y la crítica a Israel. Bueno, Stephen, el pastor luterano de Beilam fue responsable de la destacada escena de Jesús en los escombros durante la Navidad del año pasado. ¿Podrías proporcionarnos información sobre las iglesias cristianas en Palestina y su relación con la ocupación? Las iglesias cristianas tienen una presencia en Palestina desde hace 2000 años. Los primeros seguidores de Jesús eran judíos y dieron la bienvenida a los creyentes gentiles y seguidores de Jesús. Así, la iglesia ha existido allí desde el principio, enfrentando persecución inicialmente por parte de los romanos y líderes judíos. Sin embargo, bajo Constantino en el año 320 después de Cristo, el Imperio Romano se convirtió nominalmente al cristianismo. De este modo, encontramos iglesias en Gaza, Jerusalén y Beit Lam, todos sitios importantes asociados con la vida de Jesús que han existido durante al menos 1500
o 1600 años. Estas iglesias han sobrevivido a las cruzadas, el dominio islámico y otomano, demostrando su arraigo en la región a lo largo del tiempo. Son autóctonas palestinas y han desempeñado un papel estratégico como puente entre judíos y musulmanes durante siglos. Sí, David. El Consejo de Cristianos y Judíos ha participado en la creación de otras organizaciones sionistas, como el Foro de las Tres Religiones y el Foro para el Debate sobre Israel y Palestina. Entonces, el Foro de las Tres Religiones, ahora denominado Foro de Fe y Creencias, se creó con la intención de integrar a los musulmanes en el diálogo interreligioso. Sin embargo, como quedó claro en el informe, su fundador tenía como objetivo combatir el crecimiento del extremismo, refiriéndose claramente al extremismo musulmán. En este sentido, su propósito es abordar a los musulmanes que critican a Israel y la política exterior británica. Su finalidad es evidente. Lo mismo se aplica al Foro para el Debate sobre Israel y Palestina, que busca el diálogo y la comprensión mutua, pero que sistemáticamente mina la idea de que el sionismo es racismo, algo que ahora es de conocimiento general. También estuvo involucrado en una serie de organizaciones relacionadas con el sionismo, que son puramente organizaciones sionistas. Así que estas organizaciones fueron establecidas con el propósito de obstaculizar críticas a Israel, como es característico de las organizaciones sionistas. Bueno, Steve, ¿cuál es tu opinión sobre el Consejo de Cristianos y Judíos? Bueno, en realidad son el Consejo de Cristianos por los Judíos. Nunca los hemos escuchado criticar a Israel, pero su existencia se centra en monitorear y criticar a los cristianos que abogan por la justicia y la paz para los palestinos. Resulta irónico que incluso el Consejo de Diputados era antisionista hasta la década de 1940. Sin embargo, en la actualidad, junto con el Consejo de Cristianos por los Judíos y muchas otras organizaciones que en apariencia pretenden mejorar las relaciones entre judíos y cristianos, en realidad, como ha señalado David, su agenda es ser apologistas del sionismo y respaldar la expansión del control de Israel sobre los territorios palestinos. David, Latifa mencionó la figura de Simon Sternberg en su informe. ¿Podrías proporcionar más información sobre él? Es uno de esos personajes que desempeña un papel en la élite británica, siendo un judío sionista, una especie de emprendedor de políticas y culturas que ha creado diversas organizaciones. Ya hemos mencionado algunas de las entidades que ha fundado. Parte de esta agenda, especialmente la relacionada con la interreligiosidad, no solo busca promover el sionismo, sino también formar parte del establishment británico. Por ejemplo, el Foro de Fe y Creencias recibe financiamiento tanto del gobierno británico como del establishment, al igual que muchas otras organizaciones interreligiosas y prosionistas. Creo que la gente se sorprendería al escuchar esto. Millones y millones de libras en la última década aproximadamente se han destinado a estas organizaciones sionistas bajo la fachada de realizar labores contra el extremismo, trabajos interreligiosos o promover la convivencia. Y por supuesto, lo que eso implica es socavar el papel de los musulmanes y de hecho de otros defensores de Palestina que critican la política exterior británica, son antiguerra e insisten en la solidaridad con los palestinos. And criticizing British foreign policy and being anti-war and the need of insisting on solidarity with the Palestinians. Sí, exactamente. Supongo que intentan encubrir o encontrar una excusa para la opresión israelí sobre el pueblo palestino. Por supuesto, esa es la agenda. Sin embargo, lo más interesante es el papel del Estado británico al contribuir financieramente a organizaciones sionistas. Creo que la gente no lo entendería completamente si no lo supiera. Retomaremos esta discusión después de nuestro segundo informe, el cual examina el fracaso del movimiento antiguerra y de la campaña de solidaridad con Palestina para analizar adecuadamente el impacto del lobby sionista en el Reino Unido y Estados Unidos. La conducta de Justin Welby se explica mejor por sus conexiones con el movimiento sionista. Sin embargo, algunos elementos clave en los movimientos antiguerra y en el movimiento de solidaridad con Palestina proponen desviar la atención de los sionistas, a quienes consideran responsables del peor genocidio desde el de los nazis. En su lugar, sugieren enfocarse en el imperialismo estadounidense,
o en el establishment británico. El resultado de esto, independientemente de las intenciones, podría ser la desmovilización, la desmoralización y la derrota. Para estas fuerzas, la herramienta analítica más importante para comprender Palestina no es el sionismo, sino el imperialismo. Kevin Ovenden, en respuesta a una publicación en X del rapero Loki, describe a Welby como un conservador, un ex ejecutivo de la industria petrolera y un derechista en teología y política. Ovenden sostiene que creo que estás cometiendo un error al tratar de avanzar estas conjeturas. Welby es una herramienta del establishment británico, no de Tel Aviv, y estas no son las mismas cosas. Las motivaciones de Welby se deducen de una proposición teórica que establece que lo menos poderoso no controla lo más importante y poderoso. Si la evidencia contradice esto, se convierte en conjetura. En un comentario muy revelador, Ovenden incluso desestima la evidencia citada por Loki como una sustitución primitiva del análisis. Su postura adopta la apariencia magistral de un intelectual civilizado que mira con desdén al rústico activista, que se basa en la evidencia. Esto se hace, seamos claros, sobre la base exclusiva de una teoría preconcebida y ya no funciona. Si las teorías no están abiertas a las críticas o refutación empírica, su capacidad para comprender el mundo se reduce considerablemente. ¿Cuáles son las implicaciones estratégicas de esta teoría para el movimiento? Presumiblemente, de que hacemos campaña contra el Partido Conservador, la industria petrolera y el imperialismo, e ignoramos a los sionistas. Ciertamente gran parte de la dirección de Alto a la Guerra utiliza el término sionismo, pero lo han desalentado activamente. No analizan la dinámica del movimiento sionista en el Reino Unido y Estados Unidos, ni su penetración enormemente dañina en la vida política británica y estadounidense. Prefieren ver el poder del lobby israelí como un mito. Sí, debemos intensificar la presión sobre los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido. Se están realizando investigaciones útiles sobre el entrenamiento de militares israelíes, empresas armadas israelíes y más en vuelos espías. Pero para ser eficaces, también debemos atacar el corazón del movimiento sionista, sus líneas de suministro y sus mecanismos de apoyo financiero e ideológico. Necesitamos cortar el soporte vital que le brinda el movimiento sionista y sus agentes, activos y grupos de fachada. Por eso necesitamos hablar sobre el sionismo, desmantelarlo ahora y avanzar hacia un proceso exhaustivo de desionización lo antes posible. David, parece haber una reticencia en sectores de la izquierda a utilizar la palabra sionismo. ¿De qué se trata todo eso? Bueno, si recuerdas, durante el liderazgo de Corbyn, hubo un momento en el que John Lanzman, que en el pasado era visto como un antisionista, El líder de Momentum. y luego, por supuesto, desde entonces se unió a la JLM, que es el movimiento laborista judío, lo que lo convierte en sionista. Él decía que no deberíamos usar sinónimo como una palabra complicada, que la gente no entiende y se usa mal. Argumentaba que a veces se cae en el antisemitismo por error. Esa fue una posición que ese sector de la izquierda estaba promoviendo. La idea era que no deberíamos hablar de sionismo, pero no necesariamente se esperaba que otros sectores de la izquierda asociados con Alto a la Guerra o con la campaña de solidaridad con Palestina hicieran lo mismo. Sin embargo, en realidad, tienen la misma posición. Dicen que se puede mencionar el sionismo, pero no se debe hablar demasiado de ello. Ciertamente, no se debería afirmar que el sionismo tiene poder o algún poder significativo, o ni siquiera se debería investigar el sionismo directamente como tema de investigación. Esto es algo común entre muchos de los líderes de Alto a la Guerra que provienen de entornos socialistas revolucionarios, no de la izquierda liberal, sino de la extrema izquierda. Y eso representa un verdadero problema para la izquierda. En cambio, suelen argumentar, esto tiene que ver con el imperialismo. Cuando preguntas, bueno, ¿cómo lo sabes? Responden, bueno, obviamente ese es el caso. Lo menos poderoso no controla lo más importante y poderoso. El imperialismo norteamericano está al mando. No puede haber ningún poder para el sionismo. Es perspectiva, es limitante, desvía la atención y por supuesto eso significa que no tienen ningún análisis del sionismo y su papel. En cambio, lo que sostienen es que es un mito y eso no es suficiente. Incluso Yami Chakrabarti revisó la era de Jeremy Corbyn y habló de evitar ese término, ¿no? Así es, Shami. Por supuesto, es un poco liberal, pero se trata de personas que son socialistas, revolucionarios declarados y provienen de una tradición socialista revolucionaria. Sin embargo, ellos mismos. Esperaríamos una posición diferente.
Sí, bueno, Stephen, ¿podrías hablarnos sobre el grupo sionista cristiano británico conocido como Amigos Cristianos de Israel? Sí, Amigos Cristianos de Israel es una de las varias organizaciones cristianas que creen que la Biblia exige el regreso de los judíos a la tierra. Por lo tanto, la tierra es suya. Jerusalén es su capital y el templo será reconstruido. En cierto sentido, son parte del sionismo. De hecho, son parte del lobby sionista que intenta influir en los cristianos para que apoyen a Israel y la agenda sionista. En cierto sentido, han sustituido a Jesús por Israel. Debido a sus convicciones teológicas, presionan activamente a los políticos y a los líderes de la Iglesia en nombre de Israel. Apoyan el programa de asentamientos, la idea de devolver a los judíos a esta tierra. Hacen campaña para que las embajadas se trasladen a Jerusalén. Cuestionan los intentos de introducir una política de solución de dos estados, demonizando a los palestinos. Están realmente a la vanguardia junto con Puentes para la Paz, la Embajada Cristiana Internacional y Cristianos Unidos por Israel. Forman una coalición de organizaciones cristianas, lo que significa que el sionismo actual es principalmente una herejía cristiana. 9 de cada 10 sionistas son cristianos. Son ingenuos, ignoran lo que realmente dice la Biblia, pero están causando un daño inmenso no solo a la iglesia indígena, sino también a nuestra esperanza de justicia, paz y reconciliación en Palestina. Sí, David. La renuencia a discutir el sionismo lleva a evitar analizar sus actividades. En tu respuesta anterior mencionabas una concentración excesiva en los crímenes del imperialismo. ¿Crees que eso lo explica o hay alguna otra razón? Do you think that explains it, or is there something else going on? I think that's right. I mean, if you look at the analysis... Creo que es correcto. Si observamos el análisis de muchos, incluidos los dirigentes de alto la guerra, siempre se centran en el imperialismo como la causa principal y señalan que los principales enemigos están en casa. Esta es una frase brillante para que entendamos lo que la gente en el Reino Unido puede hacer al respecto. Y el principal enemigo está en casa. Por supuesto, eso implica que nuestro gobierno es cómplice y debemos pedirle cuentas. Pero la otra parte del enemigo que está en casa, que nunca se menciona, es el sionismo. El movimiento sionista en este país apoya directamente el genocidio mediante el envío de fondos a las FDI y promueve ideológicamente todo el genocidio. Esto no se discute. Por supuesto, si queremos derrotar al sionismo y el genocidio, debemos enfrentar directamente a los sionistas, además del gobierno británico. Creo que este es un problema real para la izquierda y la estrategia del movimiento contra la guerra. Lo que sucede es que se diluye cada vez más en un simple llamado a un alto el fuego en lugar de centrarse en el problema real, el genocidio. ¿Crees que es por miedo a ser tildado de antisemita? Sí, creo que hay algo más. En realidad, durante los últimos 75 años ha habido una influencia sionista significativa en el movimiento antirracista, el movimiento antifascista y el movimiento contra la guerra. Esta influencia les ha llevado a tomar posiciones de las que preocuparse. Si usas la palabra sionismo, responden, "Oh, no estoy seguro de que vayamos con eso". Y eso es un error, y debemos exponerlo y superarlo. Sí, Stephen, ¿podrías decirnos qué piensas sobre la asociación de Justin Welby con el Consejo de Cristianos y Judíos? ¿Crees que es un tema relevante en esta controversia? Sí, me entristece profundamente la postura del arzobispo con respecto a Israel y el sionismo. En el pasado, él mismo creyó tener raíces judías por parte de su padre, lo que tal vez alimentó una conexión romántica con el pueblo judío. Es evidente que la Junta de Diputados y el Gran Rabino han cultivado una estrecha relación con él y han influido en su postura. La adopción de la definición antisemitismo de la IHRA por parte de los arzobispos y obispos sin consultar al Sínodo General fue claramente impuesta a la Iglesia, y es por eso que hemos observado una mezcla entre el antisionismo y el antisemitismo y la dilución del antisemitismo, que es racismo, y hay que oponerse a ello. Pero criticar a Israel por el racismo y el apartheid no es antisemita. Su historial es lamentable. Todos reconocen
recordamos muy bien su intervención una semana antes de las últimas elecciones generales, cuando se puso de parte del gran rabino para condenar a Jeremy Corbyn. Eso fue algo impropio, ya que los clérigos deberían mantenerse al margen de la política partidista. En cada elección general o local, yo instaba a mi congregación a votar, pero nunca les decía a quién ni revelaba mi propio voto. Sin embargo, Justin Welby intervino. Eso fue espantoso. Más recientemente, se negó a reunirse con Jeff Halper del Comité Israelí contra las Demoliciones de Casas. Claramente, el tipo de judío equivocado. Así que no se reuniría con Munzer Isaac, el palestino, el tipo de cristiano equivocado. Todo esto evidencia una clara influencia del lobby sionista sobre él y su aparente satisfacción con esta posición, su negativa a utilizar palabras como apartheid o genocidio o limpieza étnica, lo convierte, por tanto, en cómplice de los atroces acontecimientos que hemos visto recientemente en Gaza. Yeah, well, it's a very sad state of affairs for the most senior Sí, es lamentable que el clérigo de mayor rango en la Iglesia de Inglaterra. Gracias, Stephen, por tus comentarios. Desgraciadamente, este episodio ha llegado a su fin. Palestina Desclasificada volverá la próxima semana con más investigaciones y análisis. Mientras tanto, les pedimos que compartan el programa de hoy en sus redes sociales para ayudarnos a seguir aumentando nuestra audiencia y contrarrestar la desinformación de los medios corporativos. Yo, Chris Williamson, me despido de todos ustedes hasta la próxima emisión. Williamson saying bye for now.